No. Venimos fuertes. No vengo fuerte. Vengo muy cansado. No te voy a mentir, vengo cansado, chicas. No vengo de malas, porque la gente siempre me asocia de malas. ¿Qué pasó ahí, hermosa? No, hoy vengo cansada. Ya tenía rato que no te venía a decir. Antes la gente se quejaba mucho de que yo siempre decía que estaba cansada. Pinche perra, tenía depresión y tomaba antidepresivos. Obviamente todo el rato con sepan, me la voy a vivir cansadísima. Tú ni sabías. Te puedo decir que la vida adulta es muy difícil, bebé. Me estoy acostumbrando a ser una chica, una ama de casa, que todavía al final del día, después de que haces muchas cosas, no digo que mi novio no las haga, también los dos estamos ahorita repartiendo los deberes, pero al final del día tú sabes que uno tiene que servir, coño. O sea, para el marido. Bastante. Y te cansas el cuerpo, te cansas todo. Anoche tuve una noche de pasión, ¿no? Sí. Y yo sentí que ejercicio. O sea, yo dije, bebé, fui al gimnasio. Hazte cuenta que me madrearon todo el cuerpo. O sea, en lugar de yo decir, bebé, me siento regenerada, no. Amaneciste molida, dijiste. Lo entregué de más. Hola, nenas. Los vecinos tienen piñata hermosa. Es verdad, tenemos un bautizo, 3 años, que es como de Selvita, algo así bonito. Ajá, se ve como monkeys. Sí, mire, changuitos, cosas así. Pero me quiero apurar porque acabo de ver, hermosa, que plantaron un bocinón. Así, pero que ellos tienen toda la intención de que en cuanto baja el sol, se viene la banda. Así que la trompe, ándale. No. Notamos desde el fin de semana pasado, apenas llevamos 2 fines de semana bien en esta casa, que a ellos les gusta el reventón, bebé. Acá atrás también. Sí, ¿verdad? Como que vamos a tener unos vecinos muy ad hoc a nuestra vibra. Ajá. Pero que nos inviten. Que se aguanten cuando nos toque a nosotros. Ah, claro. No, pues ya se aguantan las noches de pasión. No somos discretitas. En el video de hoy te traigo un tema que te gusta mucho. Que, bueno, según yo, es de tus secciones favoritas en este canal, que es Campechanos del Terror. Hay muchos temas. Si alguien no sabe, Campechanos del Terror, bebés, que vamos a tocar los más grandes éxitos que han salido a lo largo que rescatamos temas de diferentes videos. Ajá. Y los volvemos a poner en uno solo, bebé. Exacto. Siempre nos vamos como que a las estadísticas del canal. A ver en los últimos meses cuáles fueron esos videos que llegaron arriba de 100K, bebé. O leemos comentarios. No porquerías. O leemos comentarios, ajá. Pero en esta ocasión, mi novio en su Instagram, ¿En su qué? Instagram. Ajá. Él puso una historia donde decía como que qué temas quisieran ver en el video de este domingo o les llamarían la atención. Los más repetidos fueron los que fueron seleccionados porque no, la gente es muy perra. Dice, no lo quería yo. Y por lo mismo presentamos Copa Fuerte el día de ahora con esta gran debate. ¿Que quieres que empiece yo o empiezas tú? Como gustes. Vengo preparada. Si gustas empiezo yo, bella. Está bien. Entonces te traigo un tema que es el de posesiones, pero aquí siento que se relaciona un poco como las posesiones que vienen por la Ouija, que te los pidieron bastante los dos. Entonces los traté de juntar, bella. Haz de cuenta que hace muchísimos años yo conté una historia muy padre que era una historia personal. Si les soy bien honesto, hay muchas historias que a veces les cuento personales, me refiero como que son de mi familia, gente que me contó así, personas cercanas y lo que tú quieras. Como que yo cambio ciertos detalles al momento por cuestiones de que no se vayan a agüitar los familiares. O sea, trato de no afectar la historia, pero cambio como que personajes. Entonces no me acuerdo ni qué personaje te dije que le había pasado esto, pero sé que hace muchísimo tiempo una persona de mi familia me contó que ella tenía una amiga. Esta amiga contaba con una hija que tenía autismo. Y curiosamente, la chiquilla era la que dibujaba diferentes cosas y ella con sus dibujos empezaba a relatar una situación como un poltergeist, algo paranormal. Y gracias a la niña fue que se dieron cuenta que la casa que habían comprado en ese entonces estaba embrujadísima. Y en esta ocasión como que hubo un hilo similar. Hubo algo que me pareció muy particular porque una vez más, esta historia nos la mandó una mamita que dice, mi historia no es muy larga, no te la voy a pintar tanto de drama porque para mí es un tema que hasta la fecha me pone bien tensa la cookies and cream. Y espero que lo toques con respeto, perra, porque las personas involucradas son mis hijas. Resulta y resalta que esta madre de familia tuvo una pareja, así ya sabes, fue un patán, ya sabes, los hombres, bebé, que no se hizo cargo de la familia. El güey dijo que iba por los cigarros y las terminó dejando porque la gota que derramó el vaso. O sea, ella dice, todo iba en picado, bebé. Esa relación no iba a funcionar por nada del mundo. Pero pues tuvimos a mi primera hija, que es la más afectada de esta historia. Ella dice que cuando tenía como unos 5 años esta niña, tuvo otra hija y del mismo hombre. O sea, miraste las cosas... perdón, la papa. Miraste que las cosas iban mal y decidiste tener a otra plebe. Pues es que la tenía rica. De panzazo sale embarazada una vez más y es cuando tiene a esta chiquilla que es la que contaba con autismo desde que nació. Obviamente no, pero disculpe también si digo una estupidez, El marido cuando sale esta hija es cuando decide dejarlas. O sea, como que él fue cuando ya no soportó y dijo, ¿sabes qué? No puedo continuar contigo, yo no quiero esta familia, me retiro, presento copa y me voy para siempre. Ella como una madre luchona, como una madre perra, como una madre muy nice, decidió
decidió... Mamá que leona, dices no, tú. moderna. Decidió que lo que Ajá. iba a hacer era que pues iba a poner a trabajar 24/7 y tristemente en aquel entonces pues no podía estar tan a cargo de sus hijas, ¿no? Así pasaron muchos años porque tú sabes que entre más crecen los plebes más gastos son. O sea, en lugar de que bajen los gastos, no, bebé, van para arriba. Cuando su hija, la mayor, tenía un alrededor de 17 años, empezó de novia con un cabrón. Y a la hermanita chiquita nunca le gustó este novio. Al inicio la mamá dice, yo pensaba que a lo mejor el novio de mi hija le hacía cosas a mi niña la chiquita. O sea, de que a lo mejor la molestaba o que se quería meter a su recámara. Ojo Porque ahí siempre, ¿eh? cabe destacar, ella lo dice así. Como la niña tenía autismo, había muchas cosas que le molestaban. O sea, como cosas que tú hacías de que ruido. Por lo mismo ella decía, tal vez el novio de mi hija es muy imprudente, no deja de ser otro pinche adolescentillo, No entiendo la gritones. situación, pues. Ajá, y puede que esté cometiendo imprudencias con mi hija. No hablemos de temas tan altos, pues, o sea, de riesgos tan fuertes, ¿no? Igual siempre ojo. Ajá, por lo mismo la mamá empezó así como que a prestar un poquito de atención. Y en aquellos entonces, como también la hija, te digo que era adolescente, bebé, y ella se acordó que también el papá de sus hijas cuando ella era adolescente fue cuando se empezó a embarazar y empezó acá, Six Taylor, todos los No trucos. cometas lo mismo que yo. Ajá, ella le dijo a su mamá, o sea, la abuela de las chicas, ¿crees que puedas irme a cuidar a mis hijas mientras yo trabajo? Mínimo en las tardes, ve un ratito, echa No ojo se de vez queden en solas. cuando. ¿Eh? Que no se queden solas. Ajá, échale ojo de Traen vez en hormonas cuando. así un poquito fuerte. Aparte me preocupa mi otra niña que la veo muy molesta últimamente, su estado de ánimo está cambiando bastante. Ocupa otros ojos ahí en la casa, Ajá. simplemente. ¿Qué te parece si vas y checas la situación? Y dicho y hecho, la abuela iba a diferentes tardes, nunca avisaba cuando iba a ir, a veces iba, a veces no, pero la abuela se empezó a dar cuenta que la niña se quedaba sola, la menor, y que la mayor, sin avisar, se iba con el novio, se desaparecía por horas, y cuando ya iba a hacer el regreso de la mamá o la hora de llegada, era cuando la pinche chamaquita esta llegaba con el novio y decía que ella había cuidado toda la tarde a la hermana. Claro. Como que la madre de familia sí le decía como que, güey, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Yo nunca he sido una mala madre. Y la hija le empezaba a decir diferentes cosas como que, güey, es que yo toda la vida he cuidado a mi hermana, cosa que esta mamita me dice, es verdad, yo siempre he tenido que trabajar. Y como que la hermana se quejaba de que ella también ya estaba queriendo vivir sus primeras experiencias fuertes. O sea, no hablemos de una connotación acá, sino como que a lo mejor ella quería experiencias de que, güey, quiero irme con mis amiguitas, quiero irme de peda, quiero irme aquí acá, quiero Claro, disfrutar mi vivir. vida. Ajá. Y como esta madre, digo que es muy moderna, ella le dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, le voy a empezar a hablar un poquito más a tu abuela para que ella me ayude con la niña porque yo no puedo dejar de trabajar, porque al final tú no estás trabajando, pinche perra. Vamos a hacer mitad y mitad. O sea, a veces tú me cuidas a la niña, pero también yo voy a ser comprensiva cuando tú quieras salir un poquito más, nomás avísame, ¿no? Y así fue como la niña se empezaba a ir así de que, no sé, el fin de semana completo. Ay, mamá, me voy a ir a Valle con mis amigas y nos vamos a ir de locas, de cucas. Para esto, la hermanita chiquita empezaba a hacer diferentes dibujos, bebé, así fuertemente. Y ella empezaba a dibujar cada vez al novio de la chica como una figura oscura. Pero ya no lo dibujaba así como, o sea, al inicio, ponle tú que la madre veía el dibujo de su hija y decía, ah, ok, fuerte, qué raro dibujo, ¿no? Pero después era inevitable el darte cuenta que lo dibujaba como una figura demoníaca. Que la madre sí le trataba de cuestionar a la niña como que por qué dices eso, qué es lo que te pasa. Pero la niña no daba mucha información porque sí me dice que el grado de autismo de su hija es muy fuerte. Entonces Sí, sí. es muy difícil No comunicar. verbal. Ajá, es muy difícil comunicarte con ella, pues. Entonces, pues simplemente le decía que, ay, dragoncita. Simplemente le decía que tenía miedo, que la neta ella pues no le gustaba esa persona, pero muy pocas eran las características que daba. Con el tiempo, empezó a notar que su hija, la menor, ya le tenía miedo a su hermana también. Y notaba que la niña cada vez se quejaba más de la hermana mayor. La primera red flag es que esta chiquilla con autismo siempre tenía que ir con ella alguien al baño. Y pues si le estaba cuidando a la hermana era la quien la tenía que llevar y la tenía que ayudar. Entonces, cuando la mamá llegaba de trabajar, se empezaba a dar cuenta que su hija estaba toda hecha del baño porque no le quería pedir ayuda a la hermana. Eran momentos donde era un apestadero la casa y le decía, pero ¿por qué no quisiste ir? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no No, quieres se ir? quiso ir. Bueno, pero ¿por qué no le quisiste decir a tu hermana, pues? Y le decía una vez más así por dibujos, bebé, que la hermana se miraba cada vez más fea y la pintaba así de que con cuernos, la ponía oscura. Después, la mamá empezó obviamente como que a platicarle esto a su mamá, la abuela de las niñas, y le dijo, ¿tú no notas algo raro, algo extraño? Y la abuela le dijo, fíjate que no te quería decir, hermosa, pero sí noto una actitud muy extraña en mi nieta, la mayor. Yo veo que ella, la verdad, la veo muy rebelde, la veo como que está haciendo muchas cosas que no debería ser para su edad porque no deja de ser una menor de edad. Y siento que está bien que le des permisos, pero considero yo que se te está empezando a pasar la mano porque esos descuidos pueden llevar a algo
más grande y no hablemos de un embarazo, o sea, le decía, a consecuencias peores, ¿no? Ella empezaba a darse cuenta, o sea, trataba de poner atención a la situación y no quería alarmar nada, pero la mamá le empezó a decir así como que, ¿qué te parece si este día de descanso invitas a tu novio? Hay que conocerlo más. Conforme más platicaba con el chico, se daba cuenta que él era, primero lo relacionaba con un chico emo, pero después se daba cuenta que no, bebé, que era un chico que le gustaban mucho los temas del esoterismo, temas de energías, que las vibras y que no sé qué. Cosa que para ella empezó a ser un problema porque ella es una persona muy religiosa, bebé. Poco a poco fue como la incomodidad de su hija, la pequeña, como que sí se fue intensificando cada vez más. Desde detalles como los que ya comenté, que no sé, si ocupaba ayuda para ir al baño, no le quería pedir ayuda para ir al baño. Y después también la niña empezaba a hacer diferentes dibujos en las noches. Entonces cuando la mamá se despertaba para irse a trabajar, su hija ya le tenía una story time, bebé, toda una historieta, así de qué era lo que había pasado, y empezaba a dibujar a su hermana como una figura que la iba y la molestaba en diferentes ocasiones. Entonces ella le quería preguntar a su hija como que qué pasaba, pero entiende las frustraciones. Ella me dice, capta lo difícil que era estar adivinando qué era lo que sucedía con mi hija, y por lo mismo, por precaución, por lo que decía la abuela, por lo que tú quieras, ella empezó otra vez a ser un poquito más estricta, pero al mismo tiempo ella, sin que la hija se diera cuenta, empezaba a dejar en su cuarto de la hija la mayor como diferentes Biblias, así, una Biblia abierta con un versículo, bebé. Y por ejemplo, al tiempo notaba que la Biblia estaba cerrada. No estaba, o sea, no dejaba de estar en el cuarto de la hija, pero estaba cerrada. No le alarmaba tanto porque dices, güey, en tema de posesión yo esperaría que mi hija quemara la Biblia, o que mi hija hiciera algo más culero acá, algo más exagerado. Y es lo que más me aclara, o sea, quiero que todas entendamos aquí que hay muchas cosas que salen en las películas que tampoco son así en la vida real. O sea, no necesitas ver a tu hija levitando, quemada, vomitando. Hay grados en las posesiones de igual manera y puedes empezar por un grado leve. Después ella iba así como que al centro de su ciudad, ¿no? En sus días de descanso a la mamá, y se empezaba a topar con diferentes figuritas religiosas y se las ponía a sus hijas en las recámaras. Y se daba cuenta que en la niña menor, sí, las figuras seguían ahí todo que ver, pero en las de la hija mayor, las figuras terminaban de que en la sala, como que parecía ser que la hija las movía de su recámara o de su entorno, bebé. La abuela le dijo, ¿sabes qué? Deberíamos hacer, hermosa, eso es muy común en mi pueblo, de todos modos es por precaución, no es algo que sea tan malo. Y era que a veces bendecían o ponían agua bendita en las habitaciones de los hogares, y ella fue lo que hizo escondidas de su hija, que en alguna ocasión casi que pasó el trapeador, bebé, pero con agua bendita por toda la recámara. Ajá. Y ella dice que cuando la niña o su hija mayor llega a la recámara, era un gritadero y decía que su cuarto apestaba, pero ella decía, güey, el agua bendita no huele, no tiene olor, no es como que digas tú, ay, huele fabuloso algo, no huele a nada. Para ti, demonio, apesta. Esa noche, por lo mismo, ella colgó en la puerta de su hija como un escapulario, me comenta, que creo que es un rosario. ¿No? ¿Qué es un escapulario? Según yo, el escapulario, si mi memoria no me falla, es como un colguije, pero que trae una imagen aquí y otra atrás. O sea, que es como un cuadrito de tela. Pero es de religión, ¿no? Me imagino yo. Sí, porque según esto, si te mueres cuando traes esa madre puesta, te vas directo al cielo. Algo así. Pues que en la noche, la niña menor la levanta la mamá de que... Ven para acá. Y que la mamá se levanta, una vez más vuelvo y repito, la niña no habla mucho, pues entonces la va jalando al cuarto de la hija mayor y es cuando comienza a ver un aroma, bebé, como si estuviera quemándose algo. La mamá dice, imprudente total, bebé, tuve que abrir la puerta como una loca, y ahí fue cuando por primera vez ella miró que la niña mayor estaba así quemando toda esa madre, el escapulario, y aparte de todo, ya su mirada, su semblante era completamente otro. Fue la primera vez que la hija mayor le dijo cosas espantosas a su mamá, realidades bien culeras que ella ni siquiera le había contado a sus propias hijas y que ni siquiera me las contó a mí. O sea, ella me dijo cosas que viví con mi expareja, cosas que mis hijas ni siquiera ni siquiera tendrían por qué saberlas. Y ahí fue cuando se dio cuenta que algo se había salido por completo de control, bebé. Hasta apenas ahí. Claramente, hermosa. Al día siguiente, el sacerdote a primera hora que iba a estar en mi casa para bendecir la situación. Y ahí cuando llegó el sacerdote fue cuando ya todo se convirtió en una película de terror. O sea, pasó de 0 a 100 literalmente. Empezaba a tener diferentes como voces, empezaba a levitar, empezaba a asimilarse un poco a lo que vemos en las películas. Nunca tan fuerte, pero sí un poco similar. El sacerdote pidió que la mamá tomara de sus brazos a la hija en lo que él rezaba, y la hija mayor así se me torcía toda la mano. Me hizo manita de coche. Ajá, al grado de que me quebró una. O sea, de que era tan fuerte, era una fuerza que mi hija tenía 17 años, cabrón. Era una niña delgadita. O sea, ella dice, mi hija no tenía esa fuerza. Era imposible que ella lograra quebrarme la mano a mí. Primero me la como yo a mi pinche hija. La hija le decía diferentes cosas al padre, le decía diferentes cosas a la mamá. Y lo más culero de todo es que a la niña con autismo era con la que más jugaba y era con la que más torturaba. Y en ese momento la mamá se empezó a dar cuenta de todo, porque entre el padre más como que avanzaba la sesión, ella decía que iba a ir a
a su hermanita menor y le decía que se estaba preparando para ella porque ella era la más débil de toda la casa. La hermanita menor dice, fíjate mi imprudencia, estaba en su cuarto y la niña estaba llore que llore porque ella sí logra entender muchas cosas, no logra saber cómo expresarlas o cómo sacarlas de su boca, pero en razonamiento dice, mi hija es inteligente. Entonces ahí era cuando ella dice que se arrepiente mucho, bebé, porque sí le empezó a generar muchos traumas a su hija la menor por querer resolver los problemas de la hija mayor. Y pues para no hacerte el cuento largo, el padre que en ese momento estaba ahí le dijo, van a tener que hacer varias sesiones, bebé, que fueron momentos y semanas muy, así de mucha tortura. Pero en estas sesiones la mamá procuraba que la abuela se llevara a su hija la menor a su casa, sí. pues para no exponerla a malos ratos. Dice que si eran cosas espantosas, que en alguna ocasión me da el ejemplo de que el padre traía una cruz de plata. Esta cruz de plata se la pega a la chica, a su hija mayor, a la piel y le quema todo. No, la cruz dice que de ser plateada se empezó a hacer así como color óxido, una cosa así impresionante en sus ojos. Para esto, cuando lleva a su hija la chica a la casa de la abuela decía que también pasaban cosas en la casa de allá. O sea que mientras ellas estaban en una sesión acá exorcizada increíble en la casa de ellas, en la casa de la abuela también había poltergeist, y que la niña se ponía a hacer unos dibujos así que, y le enseñaba a la abuela, y que literal la abuela se miraba así cocinando tal cual estaba en ese momento, se miraba ella dibujada en el comedor ella misma, y en medio del comedor así un pinche demonión, así que hasta la abuela decía, te reprendo, hijo de tu perra madre, donde quiera que estés. O sea, en el huevito tú también? Ajá, en el nombre de Dios, hijo de perra, aquí no andes con pendejadas. Y mientras ella también como mamá con su hija la mayor estaba viviendo cosas espantosas. Hubo un momento en esta sesión que ya fue como que el momento más fuerte de todos, que ella dice que fue cuando sí vio a su hija levitar, se despegó del suelo así increíble, que ya estaba en el techo la pinche hija casi, como que la hija empezaba a entrar un poquito en sí. O sea, ella dice, volteaba hacia otro lado y decía puras pendejadas mi hija, pero se volteaba a verme a mí, al padre, y nos decía cosas bonitas como que mamá, ayúdame, de verdad estoy asustada, tengo mucho miedo. Que ahí cuando la hija entraba en razón, el padre le pedía a la mamá que le hablara a su hija. O sea, decía, tú háblale, dile te amo, dile lo mucho que es importante para ti. Y ella dice que lloraba y le decía, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Porque llegaste a ese estado. Y que es cuando la hija le dice, en algún fin de semana que me voy con mi novio a Valle, jugamos al tablero Ouija. Y mi novio no te puedo decir que me obligó, pero sí te puedo decir que influyó en que yo tomara esta decisión, porque si bien sabemos que los adolescentes a veces, chicas, somos personas, claro, son personas, bebé, que se dejan influenciar bastante por encajar en un grupo, y pues yo por descuidada la dejé que se fuera sin importar a lo que ella podía llegar a caer. Pues total, bebé, que en ese momento el padre se agarró, pues quien sea quien tú seas, quien sea que esté dentro de este cuerpo, salte de él, esto no es tuyo, que no sé qué, y tras, bebé, es cuando la hija cae del suelo, pero del techo al suelo. Y lo más triste de todo es que sí, el demonio se salió del cuerpo de la hija, pero al ella caer de una altura tan fuerte al suelo, no se petateó, quedó paralizada para siempre. El novio la deja a la niña mayor. Ahí es cuando se da cuenta que realmente era una persona mala. Y esta chica, la madre de familia, me dice, no sé hasta la fecha si el novio influyó en que mi hija tuviera también ese resultado, o si él lo hizo como, a lo mejor el hecho de que mi hija jugara a la Ouija lo hizo como para ofrecerla o para cosas más fuertes que fueran para su beneficio, porque desde ahí se le notó al novio de la niña que ya no le importó más tener una relación con ella, ya no le interesó ni siquiera por decir por buena gente, por fingir, o sea... Pues que no era buena gente, pero pues igual también ya no le gustó, ¿sabes? Es que ¿quién te dice a ti? Porque yo sí estoy un poco de acuerdo contigo, mamita, y en casa, y gracias por tenerme la confianza, de que ¿quién te dice a ti que a lo mejor el novio sí no tenía otras intenciones más que el esoterismo? O sea, él decía que era muy esotérico y no sé qué, pero ella me dice, yo estoy segura que no, güey, o sea, yo estoy segura que eso hubiese dedicado a cosas más negras, más oscuras, y que lo del tablero Ouija no fue una casualidad. O sea, él tenía todo planeado y sabía cómo embarrar así sus sucias. Maquiavélico. Ajá, para embarrar a mi hija en esas cosas. Porque recordemos, ya me acordé, que la hija, o sea, era lo que ella relacionaba, que la hija autista desde que miró al novio, bebé, él es oscuro, él es malo, él es un diablo. O sea, la niña lo pintaba como un diablo. Y ya, básicamente hasta ahí finalizaba este relato. Me decía que está muy triste en la actualidad, obviamente por los resultados que obtuvo con sus dos hijas, porque pues es difícil ayudar un poco a una hija con un padecimiento como el autismo, pero también pues por otro caso, imagínate una chamaca que depende 100% de ti para todo, para ir al baño también, o sea, dice que no se puede partir en dos, mis amores, y que hasta la fecha pues alerta, o esto lo manda más que nada como una alarma para las mamitas ahí en casa, sobre todo de chicas jóvenes, y que ella nunca va a estar de acuerdo, bebé, en que fue su error, en que tus hijos cuiden a sus propios hermanos. O sea, como que siempre vas a correr estas consecuencias, estos riesgos de que tarde o temprano se te van a deschavetar. Tampoco es la responsabilidad de los hijos estar al pendiente de sus hermanos, pues estarlos cuidando a cada rato. Y que ella sabe que le puso una vara muy alta a su hija y sabe que a lo mejor fue lo que pues sus hijas pagaron en vida. Eso fue la consecuencia de su hija la mayor. Pero pues que ojo ahí en casa, mamitas, y que ella no está de acuerdo.
con esos tipos de novios de esotéricos y que no sé qué, No. que mucho juegan en casa. ¿Qué son esas chingaderas? No, ¿qué es eso? Fuerte. De no cortarte el pelo y cosas así. Ay, no, qué horror, No, ¿verdad? no. Ey, ¿por qué me volteas a ver, perra? Continúa tú con la siguiente historia, Bella, en esta ronda de chismes y sorpréndeme, por favor. Esta historia es de un padre de familia que pasó de estar aquí a estar acá. Era un empresario multimillonario que tenía empresas, carros, propiedades y todo, y lo perdió casi todo en un segundo debido a una enfermedad muy fuerte que le dio a su esposa. En una de esas la señora se sintió mal, fueron a ver qué onda el doctor y descubrieron que tenía un cáncer bastante avanzado que en su intento de salvarla dio todo. Todas esas propiedades, esas empresas, esos carros, todo lo vendió con tal de buscar la cura de ese cáncer y aún así lo logró. Dice que la esposa terminó pues petateándose y lo dejó solo con su hijo que en ese entonces tenía 6 años. No tuvieron más que irse a rentar a un departamento muy chiquito. Dice que estaba en una zona bastante fea, pero que pues él es muy orgulloso y que no pudo pedir ayuda de alguien más. O sea, dijo, yo con mis propias uñas, bebé, yo me voy a rascar y voy a ver cómo saco adelante a mi hijo, y si una vez pude elevarme, lo puedo hacer 2 veces, bebé. Entonces se fueron a rentar a un departamentito y el niño, antes de que pasara todo esto con su mamá, ya tenía terrores nocturnos. Pero dice que desde la primera noche en ese departamento las cosas empezaron un poquito más fuertes. Ellos habían tenido una noche bastante tranquila, como tú y como yo, no tenían absolutamente nada para comer la primera noche. Lo arropó, le dio un cuento, se cercioró que el niño estuviera 100% dormido y en ese momento se fue a tomarse una cervecita y a descansar en su sala. Dice que estaba apenas como que levando los piecitos cuando escuchó que el niño se levantó gritando así horrible. Fue a ver qué era lo que estaba pasando y el niño estaba de que, güey, no mames. Sé que otras veces te he dicho que hay un fantasma, que hay un elefante aquí en el cuarto, pero esta vez había un payaso. El payaso no tenía cabechis, la tenía aquí en la mano, estaba todo cubierto de líquido rojo y estaba bailando de una manera bastante tétrica aquí enfrente de mí. Yo lo miré. No me dejes solo, por favor, porque tengo muchísimo miedo, ¿no? El señor en ese momento fue como que, güey, es un terror nocturno más. Pero lo que le resonó un poquito en ese momento fue que nunca había tenido sueños con payasos. Pero dijo, bueno, a lo mejor miró un programa, a lo mejor miró algo que hizo que su mente se fuera para ese lado. Y también lo que estaba viviendo con su mamá, lo que estaba viviendo el cambio de, aparte, el niño estaba acostumbrado a comer puro caviar, ¿sabes? Pues está viendo muchos procesos en su cabeza que le están afectando y yo simplemente tengo que ser un papá más comprensivo. Se quedó dormido con él en esa noche y dice que los días siguientes así pasó, como que era una noche buena, una noche mala, una noche buena, una noche mala. A veces soñaba con otras cosas, o sea, sí tenía terrores nocturnos como que, no sé, referentes a un perro, cosas así como que decía, bueno, son sus terrores nocturnos usuales, pero la cosa que le hizo un poquito más de ruido fue que él también sentía la vibra un poquito extraña en el apartamento. El apartamento estaba bastante pequeño, dice que eran 2 cuartos y en la cocina había una alacena bastante extraña, como muy pequeña, muy angosta, en la cual solamente cabía su hijo. Ellos estaban jugando a las escondidas ese día cuando al papá le había tocado contar y pues dijo, por lógica mi hijo se va a ir a esconder ahí a la alacena. Escuchó también que el niño cerró la puerta y todo, cómo se metió ahí, y justo cuando estaba a punto de llegar al 0, dice que el niño empezó a gritar horrible, así que, güey, neta, por favor, sálvame, sácame de aquí. El papá fue, abrió la alacena y encontró al niño así aterrado en el piso hecho bolita, diciendo que en la alacena estaba la cabeza del payaso, que lo estaba viendo y que le estaba haciendo caras así muy feas. El papá al principio había pensado que le había picado una araña o algo así, pero cuando el niño le dijo esa reacción fue como que, a ver, otra vez el payaso. Ya van como 70 noches que me levantas diciendo que hay un payaso, que soñaste con un payaso, pero pues ¿qué está pasando, no? El niño simplemente le dijo, ¿sabes qué? Ya, por favor, o sea, sea lo que sea, hagamos lo que hagamos, yo no quiero vivir aquí. Tuvieron una plática así como que de padre e hijo. El señor sí le dijo como que tienes que ser un poco más valiente, sé por lo que estás pasando, XXXX. Al día siguiente de este momento que tuvieron los dos, dice que él iba camino al trabajo cuando estaba cerrando la puerta y en ese momento se le acercó la vecina. Súbeme un poco más la voz, Bella, como que te veo recatada. Es que estoy así comiendo caviar, ¿no ves? Tomando vino. Bueno, la señora le dijo, no es por incomodarte, bello, pero todos los vecinos aquí ya escuchamos cómo tu niño se agarra todas las pinches noches, grite que grite, llore que llore, y yo solamente tengo la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Es por algo que tú le haces al niño o está pasando otra situación allá adentro? El güey se quedó como un poquito sacado de onda porque fue como que, a ver, para empezar, no te topo, no nos conocemos. Sí, o sea, primero que nada, me estoy adaptando yo a una nueva vida. Para mí está siendo una situación difícil. Mi esposa está para la chingada. Mi hijo no, o sea, no le para el hocico en las noches. Todavía el departamento está raquitiquísimo. Y me voy a tener que poner a lidiar con gente corriente y metiche. Sí. Me identifiqué.
Güey, sí fue un poco grosero. Le dijo, no te metas en lo que no te importa, bella. La señora sí se sacó un poco de pedo por la actitud de este güey, que fue muy grosero. Dice que sí fue como que, a ver. Yo no te estoy hablando en mal plan, pero si quieres que nos hablemos de frente como adultos, te la voy a dejar ir seca. Ay, ¿qué dije? No entendí, pero me gustó. Acepto. Déjamela ir. Como la traigas. Las cosas que están pasando allá adentro tienen que ver con un payaso. Y este güey ahí fue cuando... Como que le botó la canica y dijo, a ver, ¿qué tienes que decirme? Y la vecina le dijo, mira, no eres el primero que renta ese departamento, ni el primero que se va a ir, porque siempre termina habiendo un payaso que los asusta ahí. Déjame te cuento la historia del dueño original de ese lugar. Era un señor que se llamaba Benito. Benito era una persona bastante pobre que toda su vida se había dedicado al oficio de payaso de cruceros. El señor Benito se paraba en los semáforos y hacía sus malabares, o sea, hacía su show y pues vivía de las propinas que le daba la gente. Esto pues no era muy redituable, dice que Benito pues se las veía negras seguido y fue lo que lo orilló a buscar otras alternativas para conseguir dinero y fue así como llegó con la maña. Los señores de la maña con el perfil de Benito que decía como que güey, pues te paras en tal semáforo, ya tienes años, o sea, como que eres un ícono aquí en la ciudad, todo el mundo te topa, todo el mundo sabe que eres bastante pobrecito y así, ¿no? ¿Qué te parece si te ponemos en un semáforo muy crucial, así como que un punto importante de la ciudad y te dedicas a tanto pasar como ciertas cositas que nosotros te vamos a dar, como a recibirlas? Y pues de eso te dedicas, o sea, te vamos a dar tu propinita, pero aparte de pasar chingaderitas, vas a guardarnos ciertas cantidades fuertes de dinero. O sea, va a haber gente que pues una vez a la semana de repente va a llegar, te va a dejar un fajo, tú lo guardas y nosotros vamos a irte a buscar a tu departamento y tú nos los vas a dar. Las cosas funcionaron bien por unos días, por unos meses, pero la gente del barrio luego empezó a ver que Benito pues venía cargado de dinero, ¿sabes? Que sí, guardaba. Pues aparte, o sea, si es un barrio, no es por mamón, pero si es un barrio en el que dices, güey, hay humildad, te empiezas a dar cuenta cuando empieza a ir bien. Ah, claro. Y fue así como en una de esas veces que Benito estaba dando su performance en el semáforo, alguien más se metió a su departamento y mira, lo dejó limpio, bebé. No dejó ni un pinche centavo. Cuando él regresó, se dio cuenta que no había nada de dinero. Tenía escasos 2 días para recuperar todas las millonadas que tenía ahí guardadas para que no le fuera a pasar nada con la maña. Fueron, lo buscaron, no tenía nada que dar. Y lo único que pasó fue que en ese momento se lo cargaron. ¿Cómo se lo cargaron? Le cortó la cabeza. La teoría del barrio era que Benito se parecía en su departamento todavía y se encargaba de asustar a la gente que él no reconocía porque él pensaba que eran los ladrones que le habían quitado todo su dinero y los que habían hecho que él tuviera ese destino. Oh, ok, o sea, esa ya es la teoría del vecindario. Ajá. Pero como tal, lo que se sabe fuertemente es lo que le pasó en vida real. Sí. No. El señor en ese mismo momento dice, yo bebé fui por mi hijo normalmente como iba a la escuela, regresamos, hicimos maletas y nos fuimos ese mismo día. Por X o Y, o sea, está el fantasma o no de Benito aquí. Yo no quiero vivir en un lugar que desvieron de tal manera a una persona, ¿sabes? Aparte, mi hijo está pues pasando por todas estas cosas. Simplemente me voy, bebé. Y así fue. Sí, o sea, yo no se la voy a hacer más difícil tampoco, bebé. Y pues aparte también, o sea, si ya te están advirtiendo que hay cosas fuertes, y siento que, sobre todo, no sé, si la vecina le hubiera dicho, pasan cosas paranormales, todavía puedes hacerte, güey. Pero ya que te digan explícitamente, güey, un vecino, payaso, todas las características que el niño decía. Pero, o sea, él nunca logró verlo. Quien siempre lo veía era el niño. Ok, fuertes avistamientos. Una vez más concluimos en esto de que hagan caso a los chamacos, porque ellos logran ver muchas cosas, chicas, que nosotras no. Entonces, este tema nomás para ver si lo entendí, era de payasos. O sea, tu éxito que agarraste en esta ocasión es que acuérdate que en Campechanas del Terror siempre decimos, el éxito es payasos. O el éxito es Ouija y posesiones. Como quieras verlo, hermosa, porque también me pidieron... Oh. Qué verga la pinche papa. Justo también me pidieron mucho de lugares en renta. A lo mejor porque nos están viendo en esta etapa. No pidan de esos ahorita, chicas, porque estamos todavía adaptando las nuevas cosas en el hogar. Entonces, el éxito que tú quieras tomar, payasos, lugares embrujados. Lo tomaré como payasos, bella. Ve, yo te voy a contar entonces una historia muy padre. Es que no sé, bebé, podemos tomarla como historias de la abuela más que nada. Aunque esta chica me dice que su abuela fue la afectada. Entonces no sabría decirte como que cómo relacionarlo. Si como historias de la abuela o simplemente un suceso que le pasó a su abuela bien culero. Pero ahí te va, la saqué del correo una vez más. Si ustedes quieren mandarnos un correo, en la descripción de abajo está el correo donde pueden hacerlo y nos pueden mandar sus casos y nosotros lo vamos a relatar en algún videíto. Haz de cuenta que su abuela siempre fue esa típica abuelita que te contaba sucesos que le pasaban en su vida paranormales, bebé. Desde leyendas de su pueblo, que ya cuando era pequeña. Ella dice, te voy a contar el top 3 que siempre se me quedó marcado de mi abuela porque era como que sus más grandes éxitos, los que más repetía. Eran sucesos normales que podemos decir como que, bueno, normales para la abuela, pero que ella ahora que los piensa y ahora que los escucha dice, güey, ni siquiera era una historia que debimos de haber escuchado nosotros de niños, ¿sabes? El número 1 es que...
¡Oh! Se nos fue la luz, chicas. No me la hagas. ¿Continuamos con este éxito en lo que llega? Me parece. Bueno, Cristo bendito, qué miedo. Esperemos que vuelva pronto, mis amores. Saben que Dios está aquí. Gracias. Se hizo. Dios está aquí y se prendió la luz, ¿eh? Bebé, soy fuerte. Yo tengo un pacto con el fuertísimo. Voy a apagar la refrigeración un momento, no chicas, porque se descompone el compresor, mis amores. Eso, una chica adulta. El primer suceso que me cuenta es que su abuela siempre contaba que ella miró una bruja, pero que la abuela siempre relataba que no era como tú crees que son. O sea, que de lo contrario era una bruja muy guapa. O sea, que era una mujer que tú la veías por el pueblo. O sea, que la abuelita la miraba y decía, tipo yo con Ninel Conde. O sea, que güey, quiero ser así de grande. Así de guapa me quiero ver yo a su edad. Yo con Angelique Boyer. Ándale, tipo también. Pero esta bruja era la vecina de la abuela. Y lo que se empezaba a saber, bebé, y lo que la hacía un poquito perturbadora, era que la chica esta desaparecía a hombres. Se los devoraba, de que se los llevaba a tener encuentros fuertes, y como era muy guapa los hombres le capeaban en un segundo, pero después hacía cosas bien feas con estos hombres. Entonces la abuela dice que ella recordaba mucho los gritos de gente suplicando ayuda, que mucha gente del vecindario, incluyendo la familia de la abuela en aquel entonces, la verdad pues encubrieron a la bruja porque todos le tenían mucho miedo, porque decían, si te metes con ella, quién sabe lo que ella sea capaz de hacer, porque lo que sí estaban seguras es que se llevó a varios, bebé, a la calle del descanso eterno, y quién sabe qué era lo que hacía con esas almas. Ahí era cuando ya podemos decir que se empezaban a ver un poquito más de rumores o leyendas de que, no sé, por eso la bruja era tan guapa, por eso se mantenía joven. Mucha gente decía que la bruja realmente era muy vieja, pero que se miraba bien chiquita porque ella, con la energía vital de cada hombre, se mantenía espectacular. O sea, no se sabe, pero ella dice, mi abuela siempre decía como que yo en algún momento vi una bruja fuerte, y ya no. El segundo encuentro que la abuela siempre platicaba era que ella tenía una amiguita que siempre la miraba en el árbol de su ventana. Haz de cuenta que la abuelita decía que cuando ella era muy chiquita era una de las hermanas más solitarias. Sí eran varias hermanas, pero como ella era de las más pequeñas, como que las otras hermanas ya traían su cura, y por lo mismo como que siempre la dejaban abajo a ella, como que hay que guapa jugar con las muñecas con mi hermana, ¿no? Entonces la abuelita decía que ella siempre se quedaba en su habitación, hacía diferentes peliculones, y era cuando comenzaba a darse cuenta que en su ventana ella podía ver a una niña más o menos de su edad, no muy grande, no muy chica, y que pues al principio ponle tú que le hacía una señal como de que así. Luego después la abuelita abría la ventana de su cuarto y empezaba a platicar con ella de que qué te pasó. Dice que la amiguita nunca emitió una oración, nunca le dijo nada, siempre se mantenía callada, pero que algo que le parecía muy extraño es como que, güey, ¿por qué estás en un árbol? O sea, ¿cómo puedes pasar tanto tiempo en un árbol sin que tus papás te hablen, te regañen? Porque la bisabuela de esta chica, mamá de la abuelita, era bien exigente. Decían que eran esas señoras hechas y derechas que hasta si la escuchaba hablar con la niña del árbol le decía, no puedes hablar con nadie, que yo te he dicho que no hables con desconocidos, cabrona. La abuelita por lo mismo decía que ella trataba de hablar siempre como que en silencio, con diferentes señas, que se prestaban muñecas, hasta que un día su mamá de la abuela se empezó a dar cuenta que pues ella estaba abriendo la ventana cada rato y que la cerraba y que no sé qué, y que medio platicaba con algo, y la confrontó y le dijo, ¿con quién tanto hablas tú, mendiga? Y que le dice, pues con la niña del árbol. La mamá le dice, ¿qué niña del árbol? Y ahí fue cuando la abuela se dio cuenta que solo ella la podía ver, pero su mamá, que pues era una persona adulta, no podía ver a su amiguita. Tiempo después, la abuela descubrió que en ese árbol se había petateado esa niña, porque el papá de aquella niña, que quién sabe quién fue la fregada, tuvo un accidente de auto y la niña en el choque salió volando tan fuerte que se estrelló en ese árbol. Era por eso que a lo mejor la abuela podía lograr ver a esta niña fantasma que realmente nunca ve, su alma nunca había logrado descansar en paz. Esa es la explicación que la abuela le daba con el tiempo. No estamos seguras de la situación. Tiempo después, el tercer encuentro que ella dice, güey, mi abuela me lo contaba y yo me quedaba así tiesa, que era el que más miedo le daba, era que su abuela dice que como su mamá era muy exigente, a veces la mamá se ponía a rezar, bebé, y como eran varias hermanas, un ruidajo que no sé qué, la mamá la sacaba a la chingada de que vete para el patio, y hasta que yo termine de rezar van a volver a entrar a la casa, porque nadie le va a faltar respeto a Dios, y nadie va a estar interrumpiendo mis rezos que son muy importantes para mí. Ella dice que... señora viendo la novela. Me gallo. Yo sacándote. Entonces, haz de cuenta que en alguna ocasión era bien tarde ya estaba bajando el sol, y la señora dice que la sacó como por 2 horas hasta que se les oscureció allá afuera. Se quedó dormida viendo la novela. Entre todas las hermanas se pusieron a hacer como un mini recorrido. La casa de la mamá o de esta bisabuela estaba como a las afueras de la ciudad, entonces había como que mucho monte, cositas así por ver, mucha naturaleza muy bonita. La abuela relataba que habían visto entre todas las hermanas una figura, pero una cosa tan espantosa que sí me da las características de lo que la chica esta recuerda que le contó la abuela, que era un hombre que tenía una barba muy larga. Esta figura venía acompañada de mucho pelo en otras partes de su cuerpo, pero o sea, como que lo que la abuela más podía definir
era que imagínate como un hombre simio muy grande, pero con la cara completamente de un ser humano. O sea, la piel sí era muy roñosa, muy áspera, pero la mirada, o sea, la mirada era una cosa que dices, güey, esa madre es una persona a la vez. Y que ellas empezaron a ver cómo se empezaba a transformar en como que en una figura así que tenía diferentes cuernos y que iba a ir por detrás de ellas. La abuela hasta la fecha dice, pese a toda la edad que ya tengo, nunca logré saber qué era esa madre. O sea, a lo mejor yo de chiquita decía, güey, vi un animal que no conocía, vimos algo que, no sé, era desconocido para nosotros y pensamos que era un monstruo. Pero conforme iban creciendo, todas las hermanas platicaban de ese encuentro y decían de que, güey, es que esto no era una persona. Pues que en ese momento dice la abuela que entre todas sus hermanas fueron a tocar a la mamá de que ábrenos la pinche casa, güey, ya te estás pasando de lanza, o sea, termina ese pinche rezo. Y que su mamá en aquel entonces pura madre les abría, al grado de que cuando ya las niñas estaban inconsolables llorando todas de que mamá por favor ábrenos, fue cuando ya la señora pues las dejó pasar a la casa y pues nunca les creyó lo sucedido, que de lo contrario la señora les dijo, eso les pasa por andar interrumpiendo en mis rezos, y que a partir de ahí todas habían aprendido a rezar con su mamá. O sea que ya era un momento de oración, bebé, un momento de fuerza para la religión. Claro que sí. Y por eso la abuela era como que una persona muy religiosa, o sea, se empezó a ser una persona así como muy devota, pues la típica abuelita, ¿no? Que crees mucho en Diosito, la Virgen, que para ti es muy importante este tipo de cosas. Vámonos un poquito a la actualidad, me dice la chica. Resulta que con el tiempo pues mi abuela crece y se queda viuda, bebé, y se empezó a quedar sola. La abuela vivía con el abuelo en un rancho que estaba muy lejos de la ciudad. El rancho al inicio, pone tú que contaba así, que pues con todo lo que cuenta un rancho, ¿no? De que vacas, animalitos, gallinas, cucú, no sé qué, así, cosas así como que hacen cocó. Pero que la abuela empezaba a decir que después de que el abuelo se había petateado, algo se estaba comiendo a su granja. Ajá. Y que la abuela decía, es que güey, también es muy difícil para mí con esta edad mantener al ganado. Entonces al inicio estaba este debate entre que, güey, tal vez la abuela es muy descuidada, no les está dando de comer a los animales y por eso se le están petateando. Se están comiendo unos a otros. Ajá. Porque la característica más extraña estaba en que sí parecía ser que los animales se morían como devorados. O sea, como que algo se los tragaba. Pero por lo que tú quieras, decidieron que era momento en el que la abuela ya no se podía quedar tanto tiempo sola. O sea, ya... en un rancho. Ajá, ya era momento en el que alguien la tenía que cuidar. A la abuela le insistían mucho en que mamá, vente para nuestra casa. O sea, diferentes hermanos o bueno, hijos de la señora se ofrecieron para que la señora viviera con ellos. Pero la abuela decía que no, bebé, que ella nunca iba a dejar la casa que era de ella y de su esposo, y que ella no podía dejar solo a su esposo. Todos le hacían al loco a la señora y decían como que, güey, tal vez ella no supera la pérdida, quieras o no, es una persona mayor, se te puede ir la onda. Y pues creo que sí debe ser muy difícil, ¿no? O sea, después de tantos años perder a tu marido, o sea, sí, debe ser algo bien culero. Ajá. Ya sabes que cuando son las malas en la familia, pura madre alguien se ofrece. Todas de que no, ve tú, es que yo no tengo tiempo. Uy, no, es que ahorita tengo unos compromisos. No, es que la espalda. El trabajo. La espalda ahorita. Y esta chava que nos manda la historia es la nieta de, pues, de su abuela, ¿verdad? Fue a la que mandaron a que ella cuidara a su abuela. Cabe destacar que todas las hermanas le iban a pagar a esta chica, cosa que la abuela nunca supo. O sea, ella dice, a mí me iban a pagar por cuidar a mi abuela, porque en ese entonces yo tenía alrededor como de 19 años, yo no estudiaba, no nada, era una nini, y pues dijeron, tú lees que hacerada, vete a cuidar a tu abuela y sirve que te ganas un dinerito. Al inicio, la mamá de esta chica se fue pues a explicarle un poco cómo tenían que cuidar a la abuela, ¿no? Así como que, mira, así la vas a bañar, le vas a tallar aquí y acá, a lo mejor, no sé, si ves que la abuela hace esto porque como ya estaba medio ondeada, ellos decían que estaba ondeada, pues a lo mejor esta es la manera en la que la puedes calmar. Nunca le vayas a decir que su esposo ya no está vivo, o sea, trata de no alterarla, porque la señora, si tú le dices que su esposo ya estaba petateado, se ponía mal, bebé, se ponía una cosa muy muy loca. Por lo mismo, dice, las primeras noches que estaba mi mamá, yo sé que ella se dio cuenta, muy perra, le valió madre, nos empezamos a dar cuenta que mi abuela rezaba en la madrugada y se ponía de que Santa María Purísima, que no sé qué, y toda la noche no te dejaba dormir. Ese característico de las señoras cuando rezan en chinga y entre dientes, no sé si te llegó, no sé si lo has llegado a escuchar. Sí. Entonces decía, güey, era una cosa perturbadora, aunque no fuera nada paranormal, y aunque realmente mi abuela sé que le estaba rezando a Dios, o sea, era algo que eran las 3 de la mañana, güey, como que se nos calentó la cámara, ¿verdad? Fuertemente. Y luego digo que siente energías pesadas mi cámara. Tú y yo también nos calentamos. Ay, no. La abuela rezaba, bebé, las noches. Sí, que la abuela de madrugada se agarra. Ajá. Fuertemente, la mamá de esta chica se empezaba a dar cuenta que su mamá, o sea, la abuela de la chica, como que hablaba con algo, pero a la vez como que lo curioso estaba en que parecía ser que sí mantenía como pautas, o sea, como una conversación. Ajá, o sea, que la abuela preguntaba cosas, no lograban escuchar que algo respondiera, pero sí lograban escuchar, bebé, como que la abuela estaba diciendo cosas muy coherentes, así que, ¿y cómo te fue hoy en la noche, viejo? ¿Se queda callada? Luego, qué bueno, yo fíjate que ando bien cansada, hoy vino mi nieta, o sea, dentro de todo lo que platicaba la señora, sí era coherente, o sea, sí era verdad que la nieta, por ejemplo, hoy me bañó la nietecita, ya sabes, es bien buena conmigo, o sea, ella sí estaba platicando con algo, bebé, lo que pasaba en su día. La mamá, te digo, pues llegó un punto en el que le dijo, hija, me tengo que ir a trabajar, ya es momento en el que tú te vas a tener que cuidar de tu chamba, que es cuidar a tu abuela,
mucha suerte, cualquier cosa nos hablas y pues no te dejes como sugestionar tal vez por diferentes actitudes o cosas que vaya a tener tu abuela. O sea, tienes que entender que es una persona mayor y tristemente en la mayoría de los casos todos nos vamos desconectando un poco de la realidad y no te tienes que asustar por eso. Entonces, Ay, perra, sí, tu abuela a lo mejor dice viva el diablo, pero no te preocupes, son cosas de la edad. Pues ella dijo, mira, de alguna manera mi mamá me tenía que tranquilizar y hasta cierto punto pues me iban a pagar por esto. Entonces ella dice, pues yo la neta empecé a reforzar mucho la relación con mi abuela, empezamos a tener esos momentos muy icónicos, pero a la vez en cuanto el sol bajaba era cuando todo cambiaba y mi abuela empezaba a tener actitudes que ya me daban miedo. Por ejemplo, ella decía que la abuela pedía que por favor no cerraras la puerta de la entrada principal. Ella dice, mi mamá por cuestiones de seguridad y como sabemos que mi abuela a veces se quería salir en las noches, pues mi mamá me decía, tú siempre ciérrala y ponle triple seguro y lo que tú quieras porque mi mamá no se puede quedar con esa puerta abierta. Pero decía, cada que yo la cerraba, mi abuela iba en la madrugada a mi cuarto, me tocaba, me presentaba copa y me decía que porque la había cerrado, que el abuelo no podía entrar a la casa. Y era cuando yo, ¿cómo le podía explicar a mi abuela que, güey, el abuelo no existe? Que muchas noches, pues por seguirle rollo a su abuela, ella abrió la puerta de la casa y dice, te lo juro que ya no sé si era su gestión, ya no sé si era mi miedo también, entendamos que yo también estaba viendo algo difícil, pero ella sí sentía que algo pasaba, o sea que cada que ella abría la puerta para fingir con la abuela decía, vente viejo, que no sé qué, y ella decía, mi abuela se iba a su cuarto platicando con su viejo, y yo nomás me quedaba tiesa y sentía la energía de la casa pesada en esos momentos. Acto seguido era cuando empecé a escuchar conversaciones de toda la noche, con la abuela así de que en su recámara de que, ay viejo, ¿me puedes sobar? Y que la abuela decía, gracias por siempre ser tan atento conmigo, pero ella nunca lograba ver nada. A su edad todavía. Masaje con final feliz. Y quién sabe qué masaje le daba. Por a lo mejor otro digo. masaje, un almendrado. Pero empezaba con esta situación en la cual ella dice, ya la verdad yo también por morbosa y por torturarme, pegaba mi cabeza así como a su recámara y era cuando escuchaba que la abuela como que no rezaba cosas muy religiosas, bebé. O sea, como que realmente no se escuchaba que fuera hacia la Virgen esos rezos. Y que siempre pedía mucho por su viejo, que ahí era cuando ella decía como que a donde me quiera llevar mi viejo yo siempre me voy a ir. Y que cuando platicaba también empezaba a poner atención un poquito a las conversaciones y a veces le ponía atención 15 segundos, ¿no? Al principio. Y ya pues yo también decía, ay, mi abuela anda bien un día, se desconectaba. Pero dice, después ya empezaba a prestarle más atención a lo que le decía esa cosa, como que la abuela tenía conversaciones con su viejo, pero donde le decía como que cuando quieras llevarme yo ya estoy lista para irme contigo y cosas así que ya la empezaban a perturbar bastante. Tiempo después ella decidió que la neta, aunque la abuela se lo pidiera y le llorara y le dijera que le abrieran a su viejo, ella no iba a abrir la puerta y siempre le iba a mantener cerrada, porque empezaba a darse cuenta que la abuela como que a huevo se quería salir en las madrugadas y se le quería perder, que porque su viejo se lo pedía, que se fueran a un paseo a las 3 de la madrugada. Y decía, no abuela, si te quieres dar un paseo con mi abuelo, mañana te acompaño yo pero a las 3 de la tarde, ya que ya más solecito, ahorita no es hora. Y ahí era cuando la abuela se le ponía bien fiera a ella, que en alguna ocasión la abuela se desconectó tanto que hasta se la cacheteó. De que no se te olvide que esta es mi casa, que es la casa de tu abuelo, y él merece la entrada a su hogar. Había veces que ella escuchaba que la abuela estaba rascando las paredes o así, se levantaba, y era cuando la abuela estaba despierta en diferentes esquinas, disque esperando al abuelo, disque a veces platicando con el abuelo, disque a veces haciendo una oración, pero es que a veces con patitas arriba con el abuelo. Porque, ajá, algo así, no que patitas arriba, pero que sí la miraba a veces totalmente desnuda en diferentes esquinas, pero dice, no se veía, o sea, entendamos que la es mi abuela abuela. coqueta. No. O sea, se veía que estaba como hablando con algo, o sea, siempre se escuchaba el y que se miraba cada vez peor. Y la situación, en lugar de que ella dijera, güey, me estoy acostumbrando a tratar con una persona a lo mejor con un padecimiento mental, ella dice que era muy fuerte para ella, o sea, que esto ya le estaba empezando a ganar, ¿sabes? Yo ya no quiero estar con la loca. Ajá, fue ahí que habló con su mamá un día y le dijo, ¿sabes qué? Está pasando todo esto. Si quieres me meto a trabajar lo que tú quieras, un pinche centro comercial, me meto a estudiar lo que quieras, pero yo ya no quiero estar aquí, o sea, este es un puesto muy pesado para mí y solo quiero que entiendas que es algo que yo no puedo, o sea, como que yo no la puedo controlar, se me está saliendo de control. Que era cuando pues la mamá habló con todas las hermanas y todas le dijeron, ni modo. Ella se metió en esos pedos, pero nadie se quería hacer cargo de la abuela realmente. Ella también le tocaba cuidar los animales y se daba cuenta que lo que la abuela decía era verdad, que ya nomás quedaban como 3 gallinas y las 3 gallinas ya nomás quedaban 2 después porque una se miraba que estaba totalmente devorada. Y dice, güey, yo me encargaba de que comieran bien los animales, no había una razón por la que tú dijeras se van a empezar a devorar entre ellos, una razón lógica. También decía que tenían su jaulita bien puesta. Aparte, o sea, ¿cómo? No, pues, o sea, me refiero me refiero como que entre animales tampoco es como que se puedan devorar así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, las vacas ni siquiera tienen dientes por arriba. No, pero también se refería como, por ejemplo, de que tenían sus jaulitas bien puestas como para que dijeras, güey, va a entrar otro animal y se las va a comer. O sea, hablemos de la vida animal, güey. Ok, perdón. Entonces, decía, yo pensé que entre los animales de la granja. No, pues entre animales no se puede. Me refiero que entre animales a veces se comen, de que llegó un coyote, como dices tú, y se lo comió. Entonces decía, güey, yo me encargaba de que esa madre estuviera 100% segura, no hay explicación lógica de por qué esto
esto pasaba. Y que era cuando la abuela le decía, es que tu abuelo tenía hambre anoche y como no le abriste la puerta no le pude dar de cenar. Así de perra la abuela le presentaba copa. Y ella ya no sabe si es por su gestión, lo dice fuerte en su historia, o si realmente ella también ya se empezaba a dar cuenta de las cosas. Pero hay veces que decía, güey, yo estaba bañando a mi abuela y te lo juro que veía un hombre pasar por las, así como por la puerta, o como esas veces que de reojo empiezas a ver diferentes sombras, que si era una persona pues con una altura como de un hombre grande, o sea... Pues no conoces a su abuelo o qué. No sé. No supe eso. ¿Para qué te miento? Mira, y era cuando la abuela bien perra le decía, ay, aquí anda tu abuelo, mira, ya le pasó. Porque de día sí dejaban la casa abierta. Pues para no hacerte el cuento súper más largo, en alguna noche ya me confiesa, bebé, y me dice, por favor, ten mucha discreción porque mi familia no lo sabe hasta la fecha. Pero yo dejé la casa abierta por accidente en alguna noche. Y se me salió mi abuela. Y esa noche, mi abuela se petateó, bebé. Que la abuela estaba colgada a un árbol, toda bichicoli. Parecía ser que ella como que se había entregado completamente a algo. Y que nomás había dejado una carta a la abuela, así para cada una de sus hijas. Y que en todas las cartas se repetía que ella se había ido con el señor. Hasta la fecha la chica me dice, nadie en mi familia quiere creer que mi abuela no tenía una desconexión. O sea, yo soy la única que pudo presenciar, que pudo ver paso por paso cómo mi abuela sí tenía una interacción con algo que era mi abuelo, pero que ella está segura que no se trataba de su abuelo. Porque dice, quien te ama, bebé, y quien realmente trasciende, no te va a llevar de esa manera. O sea, sí. Tal vez yo he escuchado, como mi abuela cuando se petateó, siempre les he contado que ella decía, güey, Jenny Rivera estaba ahí, pero también ahí pudo ver a mi abuelo. Y decía, güey, pues ya me voy con tu abuelo, y pues se fue en el hospital. Fernández. Pero ella decía, güey, yo vi como mi abuela, o sea, se fue con un petateo muy fuerte, o sea, como casi que se entregó. Y entre más ella, porque le gusta el tema paranormal, entre más ella ha ido adentrando a este mundo, se da cuenta que así es como muchas personas se entregan a la hora de un ritual. O a la hora de que se están yendo con algo más. Sí. Ella piensa que por la vulnerabilidad de su abuela, la edad, pues a lo mejor algo se apoderó. No se apoderó, se aprovechó de su, pues, ¿qué te diré? Dolor, situación, duelo. Soledad, tal vez. Y que por eso fue que su abuela se fue. Hasta la fecha la familia dice, tiene muchas teorías al respecto. O sea, mucha gente me echa la culpa a mí, que yo le hice eso. Pero que a la vez ella piensa y dice, güey, no era mi única responsabilidad, ¿sabes? O sea, pudimos haber sido más balanceadas entre todas y era un trabajo muy... como desgastante para mí el estar cuidando a una persona 24/7, o sea, yo no soy enfermera, hasta las enfermeras tienen sus guardias y se van a dormir un rato, o sea, como que ella hasta la fecha se quiere convencer de que no tienes la culpa, hermosa, tú te quieres convencer de eso y yo te apoyo, pero, pues por otro lado, se pone muy triste como de ver que hasta esto la llevó a tener problemas con su familia y ver que nadie quiere aceptar que a lo mejor había algo más apoderándose de la abuela. Hasta la fecha dice, esa casa la tienen en renta. Y muchas personas se quejan de que ven a una pareja de viejitos, pero que esa pareja de viejitos, bebé, no se ve tierna, no se ve bonita. Y que cada que tienen un inquilino, ¿cómo se le dice? Ajá, ¿inquilino? Sí. Pues el inquilino se queja de que esa pareja de viejitos los corrió porque dicen que esa propiedad les pertenece. No hay mucha explicación al respecto. Ella dice, güey, mucha gente decía, no te lo puedo asegurar, que mi abuelo era un hombre que pactó sus tierras, que mi abuelo era un hombre que no era tan religioso como mi abuela, pero... O religioso de otras cosas. Ándale, algo así a lo mejor, pero que ella no lo puede asegurar. O sea, si yo te dejo lo que sé, lo que mi abuela me contó y lo que yo pude presenciar al final. De ahí en adelante espero que alguien me dé sus teorías al respecto en la parte de los comentarios y me digan qué es lo que creen al respecto de esta situación. Me pido mi opinión a mí. O sea, dice, madres del terror, denme su opinión al respecto, qué es lo que ustedes opinan. No sé. La verdad ando bien cansada. Yo cierro esta parte, bueno, mi parte del video con esta historia. Y cuéntame la tuya para concluir con esta gran noche de relato, chicas. Uy, bueno, el último chisme que te traigo es de un cabrón que no recuerdo exactamente el nombre que... perdón, Sí, gracias. David era un cabrón que en unas vacaciones de Semana Santa se fue a Pachuca con su familia. Dice que específicamente el último fin de semana fueron a un lugar que se llama Huasca de Ocampo, que es un lugar así como... yo ya fui. Pero digo este dato porque tiene relevancia, porque yo puedo constar que en ese lugar es muy mágico, es muy natural, hay cascadas, hay cosas así como muy bonitas y hay bastantes figuritas de duendes a lo largo de este lugar. O sea, como que mucha gente pone así como que una hadita o un duendecito y cosas así. Aparte, hay un museo del duende que nuestro protagonista junto con su familia visitó y al final de este recorrido tienen una tienda de souvenirs donde venden estas figuritas. No es el único lugar donde los venden, porque en otras tienditas también hay duendecitos y cosas así, pero ahí las tenían como intencionadas, de que para el amor, para la salud, para la suerte. Y él, como es una persona que sí cree bastante en estos temas y que aparte su familia no cree en nada, es bastante escéptica, por esto él no se preocupó por preguntarle a sus papás ni a nadie si podía comprar una de esas figuritas si se sentía incómodo o algo así. Entonces él la compró
y al momento de adquirirla dice que la muchacha que se las estaba vendiendo sí le advirtió ciertas cosas, que le dijo, a ver, para empezar, le tienes que poner un nombre, nunca le faltes el respeto porque son muy sentidos, y también todas las personas que vivan contigo le tienen que tener cierto respeto. A lo mejor no creen, a lo mejor no lo quieren ver, lo que sea, pero mínimo si la van a ver, si ya van a saber que está en la casa, como que estén conscientes de que hay una energía ahí, que le tengan cierta consideración nada más. Tampoco lo expongas al sol y siempre le tienes que dar una ofrenda, a lo mejor semillitas, a lo mejor dulces, cosas así, pero sí darle como que sus comiditas, y también pues tiene una relación con él, o sea, platícale, háblale, cosas así, nada más, ¿no? Él pues dijo, a lo mejor es un speech que se avienta en todo el mundo aquí como para pues convencerte, hacerte más mágico el momento, decirte que esa madre pues está intencionada, lo que sea, y pues es algo turístico nada más, no me la voy a creer. Pero cuando llegó a su casa dice que por X o Y sí siguió estas indicaciones. Le puso Pablito el duendecito, lo puso en una esquina de su cuarto y le dijo como que, ¿sabes qué? Vas a vivir aquí de ahora en adelante, por favor nunca me asustes, te voy a dejar tus semillitas, tú me vas a dar suerte, porque dice que sí está intencionado para ese propósito, y que simplemente lo dejó ahí, ¿no? Él no esperaba que al día siguiente iba a tener el primer encuentro con esta energía, pongámoslo así, porque él se había quedado totalmente solo en su casa y dice que estaba en la sala con los audífonos puestos escuchando música simplemente en su celular, cuando pudo ver de repente como una sombra así en el patio. Logró ver como alguien desde afuera del patio jaló la cortina, así como si lo hubieran cerrado, y aparte se escuchó como una risita pequeña, así como de un niño. Él se super ultra mega cagó, y en ese momento recordó que otra indicación que le había dado la muchacha cuando le vendió a Pablito, le dijo que si él sentía que Pablito estaba siendo bastante grosero, travesuras o cosas así hacia su persona, podía regañarlo como niño chiquito y Pablito iba a entender. O sea, que le dijera como que ponte en paz, cabrón, simplemente. David en ese ratito de la sala sacó fuerza porque dice que tenía bastante miedo, que ni sus piernas ni siquiera le funcionaban. Caminó hacia su cuarto, abrió la puerta y empezó a regañar a Pablito. Le dijo, ¿sabes qué? Ponte en paz, yo no me estoy portando mal contigo, acabamos de llegar a la casa, nos quedamos en ciertas cosas, te dije específicamente que no me asustaras, bla 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 bla. Y dice que en ese momento las cosas se calmaron. Hubo una noche en la cual David tenía dos perros de seguridad, así bastante grandes, que vivieran en el patio. En su patio había la manera como de acceder al techo, como una cierta tipo de terraza en la cual sus perros tenían prohibido subir. Sí tenían acceso, pero los perros ya estaban entrenados. O sea, ellos sabían que no debían de subir. Esa madrugada escuchó cómo sus perros subieron a su terraza, y cuando estaba poniéndose sus pantuflas para ir a regañarlos, dice que escuchó de una manera muy fuerte y casi que afuera de su cuarto un shh, pero bastante así como fuerte, como grueso, como pues profundo, que lo paralizó. O sea, dice que ese güey ni siquiera se terminó de poner las pantuflas porque se quedó tieso del miedo. Aparte escuchó que los perros venían como gimiendo, como llorando, como si estuvieran bastante asustados, y él lo único que pudo pensar fue como que estos cabrones están bastante grandes, están gigantes, ellos dan miedo. ¿Qué fue lo que les asustó a ellos? Entonces se quedó muy asustado, y fue ahí cuando escuchó una risa afuera de su cuarto. Ahora sí, este güey no hizo otra cosa más que arroparse, ponerse las cobijas hasta la cabeza y darle la espalda a la puerta del cuarto, y aparte darle la espalda a Pablito. Fue cuando escuchó como alguien ya estaba intentando abrir la puerta, que se escuchó bastante desesperada, así como que el picaporte, y el güey no hizo nada más que rezar. La mañana siguiente se levantó bastante sacado de onda con lo que acaba de pasar una noche anterior. Ni siquiera se atrevió, o ni siquiera tenía la intención de contárselo a sus papás porque sabía que no le iban a creer. Su papá ya se había ido al trabajo cuando él estaba desayunando, y su mamá jaló una silla al lado de él y se acercó, se sentó y le dijo, no sé si lo que te voy a contar tiene que ver con la figurita que tú te compraste en nuestras vacaciones, hermoso, pero por sí o por no te quiero pedir que tires ese duende a la chingada, porque llevamos varios días, si no es que meses, que tu papá y yo no podemos dormir. Tenemos bastante miedo durante las noches porque siempre escuchamos una risita afuera de nuestros cuartos. A nosotros nos están moviendo las cosas, nos esconden cosas, tu papá no puede dormir. No le estamos diciendo que sea el duende, pero pues simplemente... Si puedes cooperar con eso, hermoso, Ajá. nos ayudarías bastante. Sí, ajá. Este güey como que hizo conexión en su cabeza de que dijo, a ver, para empezar, mi mamá es la primera persona que le halla la lógica a todas las cosas. Dice que todo tiene explicación, nunca cree nada paranormal, y que ella me esté diciendo que tiene mi duende o que le está dando miedo al duende, ya es bastante advertencia. Ajá. El güey estaba bastante sacado de onda, fue con su novia, le contó toda la situación porque hasta esa fecha no le había contado nada de lo que estaba viviendo. La novia dice que se portó bastante pues como fría con él, que cuando él estaba así que desahogándose todo lo que estaba pasando, de que güey, mi duende, la chingada, la novia nada más estaba en el celular y fue como que problemas con duendes, qué raro. Este güey se puso muy triste con ella, se sintió así como muy ignorado, como si no le estuviera prestando nada de atención. Tomó sus cosas y se fue de la casa de la novia. O sea, sin darle explicación, dijo, yo hago berrinche, hermosa, es mi momento y me voy. Llegó a su casa, pasaron 2-3 días, y la novia un día así, por la tarde,
abre la puerta, mira que su amada, la muchacha le dice, güey, para empezar, deja hacer berrinche porque en el momento que tú me estás contando las cosas, no es que yo te estuviera ignorando, hermoso, sino que yo no sé nada de duendes, jamás esperé que tú me fueras a contar algo así. Y aparte, en estos días me dediqué a investigar gente que pudiera ayudarte en este tema. Encontré un cabrón que dice que le sabe a todos esos temas del esoterismo, del ocultismo y cosas así, que a lo mejor nos puede ayudar. Le hicieron cita, fueron a la casa del güey. Dice David que sí esperaba que pues fuera una casa así como de un brujo, ¿sabes? Como muy esotérica, muy oscura, cosas así. Para nada, dice que estaba bastante normal, que era un güey muy normal, pero que en cuanto le abrió la puerta, ese cabrón sí le dijo, traes una vibra muy negativa, traes una energía pegada a ti muy fuertemente y es pesada. Se metieron a la casa, le contaron todo el problema, todo lo que estaba viviendo, y este güey fue cuando le dijo, va a estar difícil el pedo. Los duendes son una energía muy cabrona de quitar porque se pegan a la persona, pero cuando David escuchó esto fue como que, a ver, lógica, bebé. El duende tiene figura, tiene una forma, la puedo romper. La mando a la chingada a su madre, la quemo, lo que sea. Pero ese güey sí le dijo, no. Es lo peor que tú puedes hacer porque la energía está pegada al muñeco. Una vez tú quitándole esa forma terrenal, la energía se dispersa. La liberas, pues. Ajá, y se va a quedar ahí pegada a tu casa ahora sí. Y va a ser muchísimo más difícil deshacerte de ella. Aquí nomás hay de dos sopas, bebé. Lo que puedes hacer es llevarte el muñeco a una iglesia que tenga bastantes salidas. La dejas muy pegada al Santísimo, como que a la parte de pues, religión. Le dices, te quedas aquí, bebé, ahorita vengo por ti, no te preocupes, en un segundo voy y vengo. Te vas por otra salida y nunca vuelves por él, lo abandonas en la iglesia. La segunda opción es darle otro propósito. Te lo llevas a un lugar natural, que haya bosquecito, agua, animalitos. Le dices, te vas a quedar aquí de ahora en adelante. Tu propósito es buscar, tu propósito es cuidar, lo que sea. Pero quiero que vivas aquí, ya nada más en mi casa, ya nada más conmigo. Tienes un ritual con él de despedida y simplemente lo dejas ahí, lo abandonas. Pero ahora sí, él es más difícil de que regrese porque ya va a estar entretenido ahí en el bosque. Este güey, antes de que se fuera, le dio una advertencia. Cualquiera de las dos cosas que decidas hacer, tienes que hacerlas 100% bien. Al mínimo error, esa energía se va a regresar a tu casa y va a valer madre. O sea, ahora sí se va a quedar pegada contigo para siempre. Y otra cosa es que si lo quieres llevar al bosque, todas las personas que viven contigo tienen que despedirse de él. Así como tú vas a hacer tu despedida, tu ritual al momento de dejarlo ahí. Si tú vives con tu papá tiene que decirle adiós, despedirse y darle una ofrenda. David pensó que ese iba a ser el paso más difícil porque sabía que sus papás eran personas que pues como que no se iban a prestar a eso, ¿sabes? Que no creían en duendes, que no creían en nada de eso. Pero cuando llegó a su casa, platicó con su mamá. Ella dijo que se iba a encargar de que su papá hiciera todas esas cosas. David le dijo, voy a dejar la puerta abierta de mi cuarto en la noche por si quieres pasar, para que no les dé vergüenza. Tengan su momento, se despiden. Pero David esa madrugada estuvo toda la noche despierto. Dice que estaba bastante nervioso de lo que iba a hacer el día siguiente y escuchó cómo sus dos papás entraron, que se despidieron de Pablito, le dieron su ofrenda y a la mañana siguiente se levantó, lo tomó, le pidió ayuda a su novia que lo acompañara a un lugar que estaba por ahí por su pueblo. Dice que sí, es un lugar que tiene una presa, que hay bastantes animales, muy verde, muy bonito. Se despidieron de Pablito, que sí le dijo como que, a ver, me caíste muy bien, gracias por todos tus servicios, no los quiero más, aquí te voy a dejar, ahora tu propósito es este. Y al momento de irse, dice que llegaron a su casa y la vibra estaba totalmente cambiada. Las cosas se calmaron de golpe, así todo lo que estaban viviendo, los papás pudieron dormir de un día para otro y así fue como toda esa energía se fue, se liberó. Y él dice que sí es verdad todo lo que pasa con los duendes, todas las cosas que te advierten en ese lugar, y que ahora en adelante cada vez que ve un duende en sus vacaciones, donde sea, les tiene bastante respeto, que sabe que esas figuras no son así como que nomás de la y se va, que si tienes la oportunidad de comprarla, te la ahorres, que te ahorres todo este pedo, porque sí, para él, a lo mejor ahorita que lo está contando, suena muy sencillo de que vas al bosque y cosas así, pero no, o sea, todo lo que él vivió, todo lo que él sintió, las cosas que le hicieron, así, fueron bastante fuertes, según él. Dijiste según él, qué perra, ¿no le crees o qué? Pues es que digo... No, yo fíjate que era muy escéptica de los duendes al inicio de este canal. De hecho, hay un video donde digo que yo no creo en los duendes y hasta la fecha no creo en los duendes. Pero sí creo que las figuras puedan venir malintencionadas. Y yo por lo menos así te puedo decir ahorita que estamos decorando la casa. Ni por error te diría que comprar un duende. O sea, de que de juguete, lo que sea decorativo. Es más, me lo regalas y te lo regreso a la chica. No sé, yo sí les tengo como que ese respetito. Sí. Igual, pues mira, por algo te advierten afuera del museo cuando compras el recuerdito como de que, oye, tienes que hacer todo esto. Y aparte que también siento que ahí está el error, ¿sabes? En esta historia por lo menos, que a lo mejor el güey no creía mucho, lo que tú quieras lo compró, pero al final sí, él sí terminó intencionando un poco a la figura al ponerle el nombre, sí, hacer que la familia lo respetara, que lo respetaba, que le hablaba, que le decía, o sea, ahí tú ya le estás dando como un, ¿qué te diré? Propósito, no, un poder al objeto inanimado. Y eso he escuchado que pasa con cualquier objeto, o sea, sí, sean muñecos como el muñeco Chucky, la muñeca Annabelle, o sea, no fueron muñecos que desde que se hicieron, como tiene la gente la mala creencia, nacieron, ¿no? Que el juguete nació. Se crearon.
se crearon con una energía negativa, sino que la gente, una vez que ya estaban hechos, los hicieron tener energías negativas, los cuales provocaron sus tremendos cagaderos. Y eso para mí, te digo, va con cualquier cosa, no nomás un duende, bebé. Yo por eso esa es mi teoría que le doy. Que él la cagó también, para que le pone Pablito y todo. Sí. Pero bueno, ¿tú qué me vas a decir o qué? ¿Quieres dar copa o algo así? ¿No, verdad? ¿Ya acabamos el video? Sí, ya. Ah, ok, qué bueno, sí. Pues bueno, chicas, entonces, ¿ustedes qué es lo que opinan? En la parte de abajo me lo pueden hacer saber. ¿Ustedes creen en el tema de los duendes? ¿Han tenido experiencias con duendes? ¿Me pueden contar un poquito más al respecto? Y de hecho, cultivarme. No, sean cabrones, en la parte de los comentarios podemos creer cosas diferentes y está perfecto. Mucha gente sé que aquí no cree en Dios. Y yo cada rato digo gracias a Dios. Entonces, o sea, está bien, yo te respeto, me respetas y tengo que ver. Así somos amigos forever, ¿sabes? Así que sin más, pues nosotros les mandamos un abrazo enorme donde quiera que estén. Esperando que hayan disfrutado este chismecito de domingo. Que hayan disfrutado de esta presentación de copa. Acuérdense que todo lo que se dice en este canal es con cierto humor. Todo lo que yo también les cuente personalmente, que si vengo cansada, que lo que tú quieras también es con cierto humor. O que nos digamos mi novio es con cierto humor. Las queremos muchísimo fuera de todo este trip y todas estas tonterías que estamos diciendo en este momento. No olviden irse a todas mis redes sociales. Específicamente ustedes saben en cuál. Seguir a mi novio de igual manera en las suyas. Sí. Instagram. Tú sabes. Instagram. Que está abajo aparte también. Ah, sí, también ahí están aparte los links a las redes sociales. Les mandamos una bendición allá fuerte en casa. No olvides despedirte también con tu familia. Ajá, ok, despídete. Bye. Ay, sí. Y nos vemos en la próxima. Videos nuevos en este canal todos los jueves y domingos. Mismas horas, mismos lugares con un chisme de tu interés. Ahora sí. Bye, muñequitas.